Estimados colegas, la empresa Chemi Perú les da la bienvenida a la sesión virtual Cómo evitar el palo negro y asegurar un buen color en la uva. En esta oportunidad, nuestro expositor es el ingeniero Leonardo Bercelino, ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, con 25 años de experiencia en el manejo de uva de mesa y cerezo. Sugerencias para la charla. Se recomienda mantener sus equipos en volumen alto. Se mantendrán los micrófonos silenciados, al igual que el video apagado durante toda la ponencia para evitar interrupciones. Las preguntas pueden ser realizadas mediante el chat para ser leídas en el espacio correspondiente por la persona encargada. Nos quedamos con el ingeniero Leonardo Bercelino. Gracias, Liliana. Buenas noches a todos. Es raro hablar sin ver a nadie, pero bueno, ya estamos medio acostumbrados a este tema. Bueno, aquí Chemi, muchas gracias Chemi por invitarme a dar esta pequeña conferencia o charla o conversatorio sobre el tema del palo negro y el tema de color en uva. Me ha tocado dar ya un par de reuniones ahora en el plazo este que hemos estado encerrados. Y me llamó la atención y de hecho con Franklin definimos hablar del palo negro un poquito ya más profundo, porque hay mucha gente que en las charlas o en los conversatorios que hemos hecho me pregunta cómo manejar el palo negro, qué pasa con el palo negro, etcétera, etcétera. Y para complementar un poco metimos el tema del color en la uva. Entonces, vamos a partir básicamente con el palo negro. El palo negro, yo quise resumir un poco los factores que influyen, sin hablar de la parte química o la parte fisiológica, que es mucho más compleja y para eso hay que meter a un fisiólogo aquí en el conversatorio, en la charla. Yo me voy a enfocar en lo que para mí afecta de forma directa el palo negro, ya sea por una razón u otra. Vamos a ir tratando cada uno de estos puntos a medida que vayamos avanzando. Muchos de estos puntos además también influyen en el tema color, así que más adelante nos vamos a dar cuenta que nos vamos a saltar algunos de estos puntos que van a aparecer en el tema color, pero voy a tratar de profundizar un poquito en cada una de estas listas, donde está el riego, los desbalances nutricionales, la carga, que me refiero a la cantidad de kilos que le ponemos, ¿cierto?, a las plantas, los largos de los racimos, que también lo vamos a tocar, la luz, que es un tema que también es muy importante en el tema palo negro, y bueno, el uso de productos que lo contrarrestan. Los que ya me conocen saben que trato de no hablar mucho de productos químicos. Si tienen preguntas de eso, no tengo problema en responderlas tampoco. En cuanto al riego, bueno, hacer el riego adecuado según el estado fenológico. He tratado de explicar mucho en los últimos conversatorios o charlas la forma de regar. La verdad no es tan fácil explicarlo y menos a 5.000 kilómetros de distancia a través de un computador, pero el riego por estado fenológico, ¿a qué me refiero? Es que muchas veces nosotros tendemos a regar muy temprano, por ejemplo, los parrones, o a veces regamos durante la poda, y con eso dejamos los parrones muchas veces asfixiados, con el sistema radicular asfixiado. Lo más importante siempre en cualquier cultivo, uva de mesa, naranjo, palto, cerezo, lo que estemos manejando, es siempre manejar el suelo oxigenado. Cuando uno habla de una hidroponía, por ejemplo, es mucha agua, pero es una agua que siempre está oxigenada. Entonces, cuando uno trabaja con hidroponía o trabaja con riego de hidroponía cerrada, hidroponía abierta, o incluso riegos como los que yo trato de transmitir, que son riegos distanciados, riegos incluso, por ejemplo, en Casagrande, ahí en Trujillo, después de poda llevamos en algunos parrones más de 50 días sin regar, y el parrón viene creciendo perfecto. Y la preocupación normalmente va por la nutrición, o sea, yo me atraso en los programas de nutrición, me atraso en todo por no regar. Bueno, pero manda el riego. Siempre el riego es lo más importante y por eso yo siempre que me toca hablar del manejo de la uva, ya sea en estado de formación, etapa de formación, en etapa de producción, palo negro, color, el riego siempre va a ser para mí lo fundamental y lo primero que yo voy a hacer. Cuando yo tengo riegos que en el fondo
tengo un exceso de riego en mis parrones y genero estas asfixias radiculares, esto me genera la falta de absorción de magnesio, de calcio, de fósforo, y eso me va a generar un problema finalmente en la parte superior. Muchas veces tenemos parrones que están muy vigorosos, y esos parrones vigorosos son porque cuando yo asfixio mi sistema radicular, la planta lo que más toma es nitrógeno y lo toma en forma de amonio. Al tomarlo en forma de amonio, yo lo que hago, mi planta se desequilibre, es decir, crezca a un nivel mucho mayor del que yo quiero que crezca. Ese desequilibrio va a generar que el brote le gane a la fruta. Si el brote le gana a la fruta, lo más probable es que yo tenga palo negro. Por eso es súper importante el riego en el sentido de que yo deje que el sistema radicular se desarrolle, genere efectivamente pelos radiculares, que son los que van a absorber los elementos que, según muchos estudios, influyen en el tema de palo negro, como es el magnesio, el calcio, etc. Por lo tanto, es muy importante no tener nunca un exceso de riego, un exceso de agua, una asfixia radicular en nuestro suelo, porque eso nos va a generar, dependiendo del estado fenológico, nos va a generar problemas. Cuando yo hablo de regar según el estado fenológico, ustedes tienen que saber, y eso lo pueden probar y lo pueden ensayar, de que la uva de mesa, hasta brote de 40 o 50 centímetros, dependiendo del suelo, de la humedad que tengamos en el suelo, por supuesto, no necesita tanta agua. Una vez que la planta cuajó, por ejemplo, empieza el mayor consumo de agua y es donde yo, entre cuaja y pinta, me tengo que gastar el 50 o 60% del agua que me voy a gastar en toda la etapa de producción. ¿Por qué? Porque la que más consume agua es la fruta. Entonces, si yo cometo el error, y ha pasado en Piura, que parten regando muy temprano, por ejemplo, y asfixian el sistema radicular, las plantas parten amarillas, ya con un desbalance nutricional, hacemos análisis foliares, por ejemplo, y empezamos a encontrar deficiencias de magnesio, deficiencias de calcio, exceso de amonio, por ejemplo, y no hemos fertilizado nada, porque hasta ese minuto prácticamente yo personalmente no recomiendo meter nada de nitrógeno antes de flor. ¿Por qué? Porque venimos con una aplicación de nitrógeno en prepoda en la etapa de formación. Por lo tanto, ya tenemos nuestra planta nutrida, que eso lo hemos tocado en otras charlas para los que han participado. Entonces, el tema nutricional se desbalancea entero con estos asfixias radiculares. La falta de riego también es mala, es decir, si yo genero una falta de riego que me genera un estrés hídrico, que no es lo que a mí me gusta, porque también lo discuto mucho, estuvimos en una discusión el otro día con una fisióloga, y el tema de la falta de riego en exceso que genera estrés hídrico te va a provocar problemas nutricionales también. ¿Por qué? Porque esos pelos radiculares ya no es que estén asfixiados, sino que están deshidratados y se mueren. Por lo tanto, la falta de riego como un control de la tasa de riego, una disminución de la tasa de riego sin generar estrés, y a veces nos va a ayudar a parar ese palo negro. Cuando ustedes ven los primeros índices de palo negro, lo primero que yo recomiendo es cortar el agua. Y lo segundo que recomiendo es meter luz, que también lo vamos a discutir aquí más adelante. Entonces, por eso el riego es tan importante. Es importante no provocar el palo negro, pero también es importante el regular el riego para poder frenar ese palo negro que se nos va a venir. Como desbalance nutricional, ya les decía, tenemos exceso de amonio, tenemos poca luz, porque el desbalance nutricional, al generar más amonio, voy a tener un mayor brote, como les decía, va a crecer el brote, y eso nos va a generar un emboscamiento mayor, que después vamos a tener que trabajar con podas en verde, que también lo vamos a ver más adelante, pero lo más importante es la competencia que se genera con el brote y la fruta. Otra cosa que me he encontrado en algunos campos, por ejemplo, es el exceso de potasio. El exceso de potasio, cuando yo hago aplicaciones, por ejemplo, de 350, 400 unidades de potasio en mi programa de nutrición, genera un desbalance, porque el potasio me va a competir con el magnesio, me va a competir con el calcio, que son, para mi gusto, los dos elementos que tengo que tener de buenos niveles para el tema palo negro. Entonces, un exceso de potasio en ciertos minutos, o en un minuto cuando la planta necesita absorber magnesio, ese exceso de potasio también me puede generar palo negro. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos desbalances nutricionales.
La falta de nutrientes clave, que ya lo hablamos, el magnesio, el calcio, el fósforo, el molibdeno, el manganeso. ¿Por qué el molibdeno? Porque el molibdeno, por ejemplo, aplicado vía foliar, cuando yo tengo este desbalance nutricional, a mí me sirve aplicar molibdeno de parte externa vía foliar para influir en el metabolismo del nitrógeno. Voy a bajar un poco ese amonio, voy a hacer que mi planta tenga un mejor balance nítrico, amoniacal. Entonces, muchas veces cuando hagan los análisis foliares, tanto de flor o de pinta, que tienen que hacerlos, hay que estar muy atento a eso, a la proporción de amonio, a la proporción de nitrato, a la cantidad de nitrógeno total que tenemos en las hojas, para saber si es necesario o no intervenir con algún molibdeno para mejorar ese metabolismo del nitrógeno y bajar ese nitrógeno en hoja, y así no tener los problemas que tenemos de amonio, exceso de vigor, etc. La carga, que les decía que es otro de los factores que influye. Hoy día estamos, por ejemplo, en Piura, en plena regulación de carga, inicio de los raleos, algunos ya están raleando, otros ya están cosechando, pero el general de los campos estamos en esta faena que para mi gusto es una de las principales y que cuesta hacerla, porque en el fondo significa dejar un número definido de racimos por planta. Y eso hay que hacerlo planta a planta, y la gente normalmente no está acostumbrado a eso. Los conteos que hacemos normalmente en los parrones no son conteos tan detallados, porque la estadística dice que yo tendría que medir entre un 5 y un 10%. Un 5 o un 10% son 50 plantas por hectárea, y si tengo 100 hectáreas son 5.000 plantas. Por lo tanto, nadie va a contar 5.000 plantas, y lo que hay que hacer es efectivamente un muestreo representativo de los conteos de racimo, para poder ver que efectivamente nuestro trabajo está quedando bien. Pero la primera regulación de carga que uno hace es dejar un número definido de racimos por planta, ¿ya? El número de racimos por cargador, por ejemplo, o por brote, también es importante. Yo, por ejemplo, cuando tengo poca fruta y en una Crimson recurrimos a dejar 5 o 6 racimos en un cargador, estamos sobrecargando ese cargador por el número de brotes que tiene y la cañería que tiene. Entonces, el ideal de lo que se ha estudiado es que uno debería tener 2 racimos, máximo 3 racimos por cargador, y un racimo por brote. A veces también pecamos en que por dejar más racimos, dejamos más de un racimo por brote, ¿ya? El número de racimos, muchas veces también me lo preguntan, depende de las toneladas que queremos por cada variedad, del peso de la valla, que debe ser conocido, y también ahí hay muchos errores dentro de las fórmulas que me ha tocado analizar. Por ejemplo, Regloba, hay gente que considera 11 gramos, yo considero 13. Hoy día en las variedades nuevas estamos recién haciendo estudios del peso de valla. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hablan de 9, 10 gramos, y cuando hemos hecho los pesos de valla así reales, y les puedo contar cómo lo hacemos, sacamos, no sé, 100 racimos, o 100 racimos los pesamos completos, los desgranamos completos, descontamos del peso el escobajo y dividimos el peso sobrante, lo dividimos por el número de valla. Eso me va a dar un peso real de valla. El que yo agarre una valla de 20 milímetros, una valla de 18 milímetros, una valla de 16 milímetros, y la pese de forma individual, y después trate de con eso sacar un promedio de peso de valla, normalmente me da datos errados. Me da datos mucho mayores, de hecho. Cuando yo agarro un racimo que yo le dejé 50 vallas, y tengo vallas pequeñas entre medio, que incluso después en la limpia o la prelimpia las voy a sacar, mi peso real de valla se me compromete, porque hay un 15% de fruta que yo pierdo. Por eso se considera el 85% de exportación. Entonces, en el peso de valla es súper importante hoy día que vayamos haciendo una base de datos de eso. Las variedades como Crimson, Superior, Reglob, ya las tenemos conocidas. Hoy día falta mucho de estudio en las variedades nuevas. Por supuesto que otra cosa que influye son las plantas por hectárea y el número de vallas por racimo que deberíamos dejar en estos racimos que vamos a elegir. Entonces, con esta fórmula de aquí, con todos estos datos, yo armo una planilla, que la tengo armada, digamos, donde voy jugando con el número de vallas, el peso de la valla, el número de racimos, las plantas por hectárea, y con eso vamos definiendo variedad a variedad, cuántos racimos vamos a dejar. Muchas veces lo que complica esto es cuando empezamos a tener, por ejemplo, desuniformidad dentro de nuestras plantas y no logramos dejar, por ejemplo, ese número que nosotros queríamos definir, no lo logramos dejar, entonces empezamos a pecar, empezamos a dejar en algunas plantas un porcentaje mayor.
En eso también tiene que ser conocido y tenemos que calcular cuánto es lo que estamos dejando. El balance entre bayas y racimos y su peso nos va a decir si estamos dejando 40 toneladas, 45 toneladas o 50 toneladas. Cuando yo ya me paso de las 45 toneladas y la variedad no tiene el potencial, voy a generar palo negro sin duda, y en ese caso no voy a tener un palo negro masificado, sino que voy a tener un palo negro en las plantas que van a tener sobrecarga. Por lo tanto, la regulación de carga sigue siendo fundamental. El raleo es la otra regulación de carga que se hace en el parrón, que es dejar un número definido de vallas. Ya definimos el número de racimos, nosotros una vez que definimos el número de racimos dijimos vamos a dejar un número de vallas definido, o sea, 60 vallas, 65 vallas, etc. Y la idea es hacer pruebas de raleo, porque también nos ha pasado hoy día en Piura, por ejemplo, que tenemos reglop que se han sobrerraleado, entonces si tú regulaste carga muy temprano y no consideraste un sobrerraleo, normalmente te vas a quedar con poca fruta. Lo bueno de quedarse con poca fruta es que lo más probable es que no tengas palo negro si regaste bien. Pero si por A, B o C dejaste un número mayor de racimos asegurándote y después quedaste con un número de vallas mayor que el que tú querías dejar, también vas a generar problemas de palo negro porque vas a influir en los kilos por planta o kilos por hectárea que voy a estar dejando. Acuérdense que aquí nosotros los kilos por hectárea los queremos por planta, entonces cada planta tiene que producir lo mismo que su hermana. No podemos estar sacando más kilos en una planta que en otra, y eso lo regulamos nosotros. ¿Okay? La mayoría de los racimos tienen que estar dentro de un rango que definamos, de vallas. Es decir, si yo digo 65 vallas, por ejemplo, yo considero entre 60 y 70 que estamos bien. Pero si tengo 100 vallas y tengo 20 vallas, tengo 120 y el promedio me da 60. Pero el promedio no me sirve porque yo no quiero 60 porque el racimo de 100 vallas va a tener palo negro y el de 20 no va a tener. Entonces, el palo negro estoy previniendo el no tener palo negro al hacer una buena regulación de carga. ¿Qué otra cosa? El largo del racimo. El largo del racimo también es importante para el tema palo negro. ¿Por qué? Porque hemos visto que racimos de más de 18 centímetros, normalmente en muchas de las variedades, y sobre todo las nuevas o seedless, más que en reglop, diría yo, porque reglop normalmente nosotros hemos trabajado racimos hasta de 20 centímetros, pero de 55 vallas, 60 vallas, por lo tanto, tenemos una buena distribución de las vallas dentro del racimo en cuanto a densidad. Pero cuando yo trabajo en variedades como Crimson, por ejemplo, Superior, o incluso las variedades nuevas como Allison, Ivory, que también hablábamos con Franklin antes de empezar la charla, y esas variedades que son más sensibles al palo negro como Crimson y Ivory, si yo trabajo con un racimo de más de 18 centímetros, lo más probable es que en la cola tenga palo negro. Y además esos racimos tienden a tener más de 100, 120 vallas, y eso también nos puede provocar palo negro en la cola. Entonces, yo creo que el tema racimo, nosotros normalmente también hacemos un descole muy temprano, mandamos una cuadrilla de gente a descolar primero, a dejar un largo de racimo definido. Con ese largo de racimo ya nos aseguramos que ningún raleador va a venir después y me va a dejar racimo más largo que eso. El ideal, como dice aquí, son 15 centímetros, y con 15 centímetros yo en general no veo problemas en las colas, al menos de palo negro, producido por exceso de vallas o un exceso de largo del racimo. Así que eso también es importante dentro del manejo. La luz, otra cosa fundamental. Nosotros debemos manejar la luz. La fruta necesita luz, no el suelo del parrón. Y por eso yo siempre discuto el tema ventanas, pasillos, podas en verde, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es mucho mejor tener una menor densidad de brotes que una mayor densidad de brotes y yo hacer un famoso pasillo. Vamos a ver la foto que viene más adelante. Donde efectivamente el pasillo se ve que la zona de los racimos sigue emboscada, pero tenemos un parrón muy iluminado. Por eso yo aquí le puse, la fruta es la que necesita la luz, la zona de la fruta es la que yo necesito una luz no directa, porque si la variedad es blanca se nos va a poner amarilla, o verde y se nos va a poner amarilla. Necesitamos una luz indirecta, pero necesitamos luminosidad en los racimos. Por lo tanto, yo con una ventana, un pasillo, muchas veces hago entrada de luz al parrón, al suelo incluso, pero no a la fruta. Esto es muy bueno, las ventanas y pasillos para ventilación, para otros problemas, oidio, botritis, pudricerácea, etc. Pero para el tema palo negro no es bueno. Yo necesito la luz directa sobre mis racimos. La poda debe hacerse pensando en la luz.
O sea, yo tengo que podar un número de cargadores, etcétera, que también lo vamos a discutir ahora más adelante. Los desbrotes deben hacerse pensando en la luz en la zona de racimo. Cuando yo voy a desbrotar, tengo que dejar un número de brotes definido, que ya lo pensé en la poda. Y los desojes deben hacerse pensando en la luz. Es decir, todo lo que yo haga en cuanto a desbrote, poda, etcétera, siempre está pensado en una densidad de brotes para yo tener luminosidad en mis racimos. ¿Cómo manejar la luz? Como les decía, en la poda, nosotros vamos a regular un número de cargadores por planta, vamos a regular un número de yemas por cargador, de manera de ya ir asegurando un número de brote que ya lo teníamos pensado desde antes, donde ese número de brote está definido tanto por cargador o por hectárea. Normalmente esto es algo que yo siempre pongo como referencia, también lo vamos manejando variedad a variedad, pero como regla general uno puede trabajar en las rojas entre 100.000 y 120.000 brotes, incluso hasta 80.000 brotes podemos llegar en algunas variedades sin problema. En el caso de las blancas, a mí no me gusta tener menos de 120, 160.000 brotes por hectárea, pero tampoco me gusta tener 200.000, porque los 200.000 brotes generan un pequeño emboscamiento y además generan un debilitamiento de los brotes. Por lo tanto, es muy importante regular el número de brotes. Y hoy día, por ejemplo, en casos como Crimson, que también lo vamos a discutir más rato en el tema luz para color, o sea, lo vamos a discutir ahora básicamente, yo trabajo, hoy día estoy peleando mucho con los clientes de cómo lograr llegar en Crimson a 90, 100.000 brotes. Porque en estudios que hicimos en Chile, estudios prácticos, llegamos a 90, 100.000 brotes con mucho mejor luminosidad que los que teníamos 140 o 150.000 brotes. Solo por densidad de brote ya tenemos luminosidad en nuestros racimos. Por lo tanto, estamos tratando de buscar la forma de dejar la carga, pero también respetar el número de brotes, que pasa a ser importante, no solo para el color, sino que también para el tema palo negro, como les decía, que la luz afecta al tema palo negro y nos va a ayudar a ver. ¿Qué más tenemos en manejo de luz? La amarra de brote. Nosotros normalmente en la etapa de formación hacemos el famoso penduleo. El penduleo implica amarrar todos los brotes. Yo hoy día, por ejemplo, en producción no estoy amarrando todos los brotes, solamente estoy recomendando amarrar los brotes que tienen racimo, de manera de dejar una cierta cantidad de brotes libres. Al quedar libres tengo una movilidad mayor en la zona racimo de brote y eso me permite mayor luminosidad, mayor penetración de productos químicos que me van a ayudar también no solo al color, sino que a otros problemas como es el oído y la botrytis, pero la amarra de brotes, si yo la hago ordenada, me va a permitir de todas maneras mejorar la luminosidad de mis racimos y la distribución de los racimos en el espacio. Los desojes, normalmente los desojes a mí me gusta hacerlo después de la amarra, de manera de despejar racimos, dejar los racimos expuestos bajo la parrilla, y si a eso le considero el número de brotes, más el desfeminelado que vamos a hacer, yo siempre estamos asegurando con los clientes tener una luminosidad directa en los racimos, indirecta en los racimos, perdón, no directa. Porque cuando genero esa ventana atrás, después tengo problemas de colapso, de fruta amarilla, incluso de quemado. Entonces todo esto tiene que ser equilibrado. Yo tengo que entender qué es lo que significa la amarra de brote o desoje, el despejar racimo, no sacar hojas por arriba, solo hojas por abajo, el desfeminelado, sacar, yo normalmente recomiendo hasta la octava, décima yema del brote, no es necesario irse más adelante porque las feminelas que van a estar en la entrehilera a mí normalmente no me molestan. Hay variedades que tienen mucho pámpano y que sí nos va a complicar en el tema palo negro. ¿Por qué? Porque el pámpano son kilos no considerados dentro de la fórmula que les decía anteriormente en la regulación de carga. Por lo tanto, hay variedades como Allison, por ejemplo, que si empiezan a generar feminelas en la parte de adelante de los brotes, nos van a generar seguramente pámpanos y esos son kilos no considerados. Por lo tanto, en esos casos normalmente se saca feminela hasta más adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, las podas en verde. En general, las podas en verde nos ayudan a manejar la luz, a manejar la densidad de brote. Las podas en verde yo normalmente las recomiendo cuando los brotes invaden el espacio de la planta del frente. Eso es casi al final, en pinta, donde los brotes de una planta ya empiezan a invadir la zona racimo y me empiezan a sombrear el racimo y empiezo a perder esa luminosidad que he manejado por desbrote, por amarra, etcétera, etcétera.
Ahí yo normalmente tarde recomiendo una poda en verde, pero no la poda que normalmente se hace allá, que es la poda de pasillo famosa, que le voy a mostrar una foto, y que muestra claramente que en el fondo el pasillo no me soluciona el problema de luminosidad en los racimos. El riego, yo tengo que manejar de pinta en adelante mi riego, recuerden lo que hablábamos, el riego no solo me va a ayudar en el tema nutricional, sino que yo voy manejando la tasa de crecimiento de mis brotes. No les hablé al principio, pero también lo he hablado en otras charlas, hoy día estamos midiendo tasas de crecimiento de brote. ¿Por qué? Porque es un indicador de cómo va nuestro parrón, donde a nosotros nos dice si metemos más, menos agua, más, menos nitrógeno, vamos jugando con la nutrición y con el riego dependiendo de nuestra tasa de crecimiento, y así nos evitamos los problemas de tener una tasa de crecimiento, por ejemplo, de 4 centímetros por día, que es excesiva, y tratamos de manejarnos entre 2, 2,5 centímetros por día de crecimiento, porque eso es un crecimiento para Piura, por lo menos, más equilibrado. En el caso de Trujillo, que es más frío, o Chiclayo, que es más frío, las tasas de crecimiento van a ser naturalmente de 1,8, 2, 2,2, así que normalmente allá al final, cuando estamos en pinta, normalmente las tasas de crecimiento se nos disparan y ahí hay que manejar, y ahí hay que bajar el riego. La planta una vez que pintó, que enveró, digamos, y ya logró su crecimiento final de fruta, no necesita tanta agua, por lo tanto también podemos empezar a frenar ese riego para que la planta el agua que le sobre no la gaste en el brote, sino que yo tenga el agua justita para su fruta. No es tan fácil manejar eso, como les decía al principio, pero se puede. Este es un parrón, por ejemplo, que se le hizo un pasillo. Si uno mira ahí donde está el cursor, la zona racimo, siguen habiendo hojas amarillas, etcétera. Por lo tanto, yo tengo una muy buena luminosidad dentro del parrón, pero no tengo buena luminosidad dentro de mis racimos o en la zona racimos. Además, yo aquí tengo mi propia teoría, el otro día lo discutía con la fisióloga, cuando yo corto todos los ápices, estoy generando un desequilibrio no solo nutricional en la planta, sino que hormonal. La planta necesita el ápice, necesita la comunicación del ápice con la raíz, por lo tanto, para mi gusto, y esto lo he discutido con algunos otros fisiólogos, y ellos son un poco los que me han guiado en esto, me dicen, Leo, ese brote no solo te sirve para que en el fondo tú equilibres el crecimiento y no hagas el desbalance hormonal, sino que ese ápice es el que te va a mover el etileno, que también discutíamos un poco el tema etileno, que también lo vamos a discutir más rato, el tema etileno, que hay gente que dice que es fisiológico, hay gente que dice que es de contacto. Yo tengo mis propias teorías, lo vamos a discutir en un rato. El manejo fitosanitario para palo negro, la verdad que hay que tener cuidado con el exceso de hormonas y el giberélico. Nosotros tendemos a abusar un poquito la citoquinina, tendemos a abusar también del giberélico. Los momentos del uso de cada uno también son importantes. Yo tengo que dejar que mi valla se desarrolle naturalmente, divida células de forma natural, la ayudo muchas veces con el giberélico en dosis bajitas temprano, dependiendo de las variedades, pero a mí hoy día me gusta más usar bioestimulantes tempranos que citoquininas o ácido giberélico, y me refiero a citoquinina altidiazurón que todos conocemos y usamos, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo tengo un exceso de hormona, también puedo generar palo negro. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos la nutrición foliar, no solo al suelo, hablamos del magnesio, calcio, potasio, molibdeno, y ojo con el nitrógeno de nuevo, hay que tener cuidado con eso. Ya lo tocamos. ¿Qué productos bajan la incidencia de palo negro? Hay varios en el mercado. Bueno, el que lleva la batuta, que también lo hablábamos con Franklin, es el Camap. También hablábamos que el momento en que se usan estos productos también es importante. Hoy día hay recomendaciones de uso, por ejemplo, de Camap o de los alternativos similares muy temprano. Hay gente que está aplicando en vallas de 4 milímetros, 5 milímetros, está metiendo productos para palo negro. Creo que es demasiado temprano. Yo normalmente los recomiendo de forma preventiva entre 7 y 10 días de inicio de envero, 7 10 días antes, digamos. Como uno ya sabe que, no sé, que a los 90 días tiene envero, uno a los 80 días, por ejemplo, hace su primera aplicación de algún producto que me ayude a disminuir la incidencia de palo negro. Ahora, estos productos son buenos, pero no son milagrosos. Yo no puedo pretender con solo aplicar productos para palo negro bajar el palo negro, y es por eso que me dediqué
todo lo que llevamos ahora hablando, hablar de los factores que normalmente me afectan o me provocan el palo negro. Yo uso estos productos, pero también me preocupo de la parte nutricional, riego, luz, etc. Y como les digo, cuando uno tiene problemas de palo negro, lo primero que hace, bueno, es subir las dosis de estos productos, pero también lo primero que tiene que hacer es meter luz de forma rápida y cortar el riego, darle una pequeña seca a la planta, de manera que esa planta frene un poco lo que es el concepto del palo negro. Muchas veces mandamos a escolar también los racimos, pero eso ya es botar las vallas que tienen palo negro. Así que, en general, yo dejé el manejo fitosanitario para el último, dejé los productos que se usan para palo negro para el último. ¿Por qué? Porque a pesar de que los uso y los uso de forma preventiva, creo que la incidencia de palo negro viene de antes. Así que no solo se confíen en el uso de esto. Vamos a probar alternativas. Yo solamente ocupo Camapa hasta el día de hoy, pero estoy con ganas de probar varias alternativas. Chemi tiene una, así que ya estábamos hablando, la vamos a probar en la próxima charla, ya vamos a tener el nombre de Chemi en la lista. Bueno, eso es lo que tenía en tema palo negro. Por lo que hablamos con la gente de Chemi, la idea es que ahora vamos a tratar de responder las preguntas que correspondan a palo negro y después vamos a seguir con el tema de color. Así que cedo la palabra para el tema preguntas. Sí, a ver, una de las preguntas que me han llegado es, ¿en qué medida llega a afectar el vigor de los brotes para la aparición del palo negro? Bueno, el vigor de los brotes, como les decía, efectivamente influye en el tema palo negro. Parrones, por ejemplo, muy débiles, también pueden tener palo negro. ¿Por qué? Porque no son capaces de nutrir al racimo cuando éste lo pide. Entonces, ahí la luz no me va a ayudar. La luz, voy a estar en un parrón débil, por ejemplo, voy a tener palo negro por una deficiencia o una falta de nutrientes. En el caso de un parrón excesivamente vigoroso, y por eso les decía que estamos midiendo la tasa de crecimiento, en un parrón excesivamente vigoroso, la competencia que hay entre el brote y la nutrición del racimo, sobre todo en sus primeros estados, cuando el racimo agarra vuelo, es decir, de valla de, yo diría, 7 a 9 milímetros en adelante, sobre todo porque ahí muchas veces aplicamos los giberélicos y generamos un crecimiento explosivo de la valla por aplicación de hormonas. Si el brote está muy vigoroso, yo voy a lograr un crecimiento, una elongación de células, pero con baja nutrición. Entonces, para mí es importante medir la tasa de crecimiento y controlarla. ¿Y cómo se controla? Lo más fácil, con riego. Muy bien. La siguiente pregunta que tengo de Alexis Chávez es, ¿aplicaciones fuertes de magnesio vía suelo pueden ayudar a reducir el palo negro? Si es así, ¿cuántas unidades de magnesio como máximo podría inyectar? Bueno, Alexi, una buena pregunta. Mira, la verdad es que inyecciones fuertes vía riego, normalmente yo no voy a solucionar el problema inyectando fuerte. Creo que es súper importante hoy día considerar, tenemos elementos para aplicar vía riego como sulfato de magnesio o nitrato de magnesio. Yo en mis programas he ido cambiando donde se pueda, porque el nitrógeno uno no mete durante toda la etapa, pero donde se puede meter nitrógeno, yo trato de ocupar mucho el nitrato de magnesio como fuente de magnesio, porque me lo dijo un español una vez, me dijo la mejor fuente de magnesio que hay, vía suelo, es el nitrato de magnesio, y la otra fuente buena que hay son los tiosulfatos de magnesio. Yo aplico entre 80 a 100 unidades de magnesio vía riego, y me preocupo mucho de subir los niveles de magnesio en la etapa de formación. Y voy a explicar de forma cortita por qué, porque en la etapa de producción nosotros tenemos que meter calcio, que también es importante, tenemos que meter potasio para el tema calibre, azúcar, etcétera, tenemos que meter fósforo y tenemos que meter magnesio vía riego, aparte del nitrógeno. Por lo tanto, tenemos una competencia dentro del programa que me da poco cupo, poca entrada para meter mucho magnesio. Entonces, hace ya varias temporadas que me vengo preocupando de llegar con niveles muy altos de magnesio durante la etapa de formación, porque en esa etapa yo ocupo muy poco calcio, lo ocupo al final para tratar de subir los niveles de calcio, ocupo nada de potasio, lo ocupo solamente al final, en la etapa de trasloque,
para en el fondo generar la entrada en receso, pero durante prácticamente toda la etapa de formación me dedico a meter magnesio, porque subir los niveles de magnesio vía riego es muy difícil. Además, vía foliar también me dedico a meter mucho magnesio en la etapa de formación. ¿Por qué? Porque el magnesio vía foliar, que es la fuente que yo usaría cuando noto que tengo una deficiencia, trato de meter magnesio foliares. ¿Qué problema tiene el magnesio foliar? Es que te puede generar manchas en la fruta. ¿Por qué? Porque cuando yo ocupo productos de alta concentración de magnesio, que son los que me van a ayudar, porque hay muchos que son quelatos de magnesio, que tienen poco porcentaje del elemento, que no me van a ayudar a mejorar una deficiencia. ¿Me van a ayudar en el corto plazo? Sí. ¿Funcionan? Por supuesto. Pero a mí me gustan mucho más los productos de alta concentración de magnesio. Esos productos de alta concentración de magnesio tienen un problema, manchan. Entonces, una de las cosas que hemos hecho con los clientes, como magnesio y potasio en la etapa de producción, solo el follaje, no mojar la fruta. Para eso necesito los ápices y por eso no me gusta la ventana, pero estoy hablando mucho más temprano de esto. Y la idea es que la planta se vaya nutriendo vía foliar de lo que yo no le puedo poner extra vía suelo. Así que, en general, yo te diría que no pondría extra al magnesio que pongo, pero entre 80 y 100 unidades de magnesio es harto magnesio vía riego, y hay que tratar de meterlos, para mi gusto, en lo que se pueda, como nitrato de magnesio. Ok, la siguiente pregunta es de Fernando Cortés. ¿Cuáles son los niveles foliares de calcio, magnesio, potasio, nitrógeno? ¿En qué momento inicia con CAMAP? ¿La aplicación de giberélico la acompaña con alguna aplicación de magnesio vía foliar, vía sistema o utiliza algún otro elemento? Voy a referirme primero a los niveles foliares. También me ha tocado discutir el tema de niveles foliares. Yo no me baso hago análisis foliares, como les decía, pero me baso mucho más hoy día en el color del parrón, el vigor del parrón, la tasa de crecimiento del parrón. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. A mí me lo explicó una doctora que tiene un laboratorio en Colombia. Me llevaron allá, tuve la suerte de ir a discutir un tema, un problema específico que teníamos cuando trabajaba con Rapel. Y llevamos todas las carpetas, todos los análisis. Imagínense, se llama una maleta de puros análisis. O sea, eran carpetas y carpetas de análisis que le llamamos a la doctora para analizar por qué teníamos X problema en esa época. Resulta que lo primero que me dijo, todos esos análisis están mal. ¿Y por qué es tan malo? Porque en el fondo no estamos haciendo una relación del nivel de calcio que me está entregando o el nivel de magnesio con el peso de materia seca de la muestra. Yo un parrón chico, delgado, perdón, débil, no chico, débil, normalmente tiene niveles mucho mayores que un parrón vigoroso. Y es porque no lo consumen. Entonces yo, más que hablar de un valor X, tengo que conocer a mis parrones. Tengo que mirarlo, tengo que saber la tasa de crecimiento, tengo que ver el tamaño de hoja, tengo que ver cómo viene creciendo la fruta, tener tasa de crecimiento de la valla, etcétera, etcétera, para efectivamente guiarme por eso. Yo, como les digo, hago análisis, me guío, normalmente los análisis me baso cuando tengo las deficiencias que te muestran los estándares. ¿Y por qué no te voy a dar número? Porque no estoy de acuerdo con los estándares, porque no se han ajustado ni a Piura, ni a Chiclayo, ni a Trujillo. No ha venido nadie, ni nadie ha hecho un trabajo de ajuste de los niveles nutricionales y además relacionados al vigor del parrón. Es decir, una hoja grande pesa mucho más que una hoja chica. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener niveles nutricionales por gramo de hoja, por ejemplo, y eso nos diría efectivamente cómo está el parrón. Los estándares que tenemos vienen de Tieni Dupré, un sudafricano que vino a Chile en los años 80, después vino a principios del 2000, de repente lo trajeron una vez a las 1500. Él hizo los ajustes de California, de los análisis de California, y espero no estar hablándole cero, porque por ahí va a salir alguno que me dice que tiene los análisis ajustados al día de hoy, pero los laboratorios hasta el día de hoy yo no he logrado que me hagan una relación de el nivel nutricional con el peso de materia seca, para poder entender y además tener un valor de materia seca y decir, ok, este es un parrón débil, o este es un parrón vigoroso. ¿Se entiende? Entonces, más que los niveles, preocúpense muy bien de efectivamente si no hay una deficiencia. Si hay una deficiencia, me da lo mismo si es débil o vigoroso. Entonces, los niveles, los números para mí no mandan. Las deficiencias te las mandan los laboratorios. Yo los números no los tengo en la cabeza, se los puedo dar después, pero en el fondo están los estándares. Lo que pasa es que yo esos estándares, la verdad, no les creo mucho. Creo que necesitamos mucho más de lo que nos dicen los estándares. Una de las cosas que hemos comparado, que todos los parrones con mejor fruta están con niveles por sobre el máximo de lo que dicen los estándares hoy día, tanto en calcio, magnesio, incluso nitrógeno. Así que con respecto a eso,
prefiero no tirar números. En cuanto al giberélico, yo normalmente el giberélico, si es de crecimiento, se está aplicando con electrostática, por lo tanto en la electrostática solo va giberélico, no va nada más, o algún bioestimulante que se esté usando de acompañante. Los magnesios yo los ocupo solos, con un mojamiento mayor. ¿Por qué? Porque tengo que llegar al follaje. Entonces, cuando ocupo una electrostática para ocupar un magnesio, no estoy llegando bien al follaje porque no estoy cubriendo por donde yo quiero que entre el elemento que es el follaje. Entonces, yo normalmente los aplico por separado. Incluso en Pure hay clientes que están aplicando el oidio, por ejemplo, los productos para oidio separados de los fertilizantes foliares. ¿Por qué? Porque para el fertilizante foliar con 500, 600 litros estoy y aplico al centro y solo al follaje y no mancho la fruta. Y para el oidio aplico con 1100 litros, por ejemplo, y cubro mucho mejor la fruta y no tengo problemas de entrada de oidio porque bajé el volumen porque estoy manchando. No sé si se entiende. ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque me perdí. Eran 3, creo. Era la aplicación del giberélico, ¿la acompaña con alguna aplicación de magnesio vía foliar, vía sistema o utiliza algún otro elemento? No, como les decía, solo el giberélico con su bioestimulante. Los magnesios normalmente, sí, cuando uno arma un programa nutricional, yo normalmente lo que hago es, lo primero que aplico antes de flores magnesio, después de flores calcio, después de cuajas potasio, vía riego estoy hablando. Yo una vez que terminé el 60 o 70% de mis unidades de potasio, vuelvo a meter magnesio y eso es un poquito antes de envero. Y después vuelvo a meter potasio nuevamente. Normalmente yo no fertilizo vía riego, no recomiendo fertilizar potasio con magnesio porque son muy antagónicos, siempre va a ganar el potasio y va a perder el magnesio. Por lo tanto, dentro del programa de fertilización o de nutrición al suelo, vía foliar se pueden mezclar, no hay problema, pero al suelo yo normalmente recomiendo aplicar por separado. Entonces uno va jugando con sulfatos de magnesio, nitratos de calcio, por ejemplo, nitratos de potasio, sulfato de potasio, y después nitratos de magnesio, sulfatos de magnesio, y después rematamos con sulfato de potasio. Pero voy muy por separado. Trato de concentrar también el fósforo vía riego, vía sistema, lo trato de concentrar de cuaja en adelante. ¿Por qué? Porque ahí entra el potasio y el magnesio de forma más concentrada, y esto me ayuda a bajar el pH, porque ocupo ácido fosfórico, ¿cierto?, en la solución, y eso me va a ayudar a la absorción de magnesio y fósforo, potasio, perdón. No lo ocupo con nitrato de calcio porque normalmente precipitan tanto en el sistema de fertilización como en el suelo. Por lo tanto, la idea es no meter fósforo junto con los nitratos de calcio. Pero eso es un poco el tema nutricional. Otra pregunta de Overluis Loaiza. ¿En cuántos milímetros me recomienda iniciar las aplicaciones para palo negro, en este caso con el CAMAP? Bueno, había preguntado también, la pregunta anterior era de CAMAP, que eso me faltó responderlo y aquí se pregunta de nuevo. Yo normalmente recomiendo, como les decía, el CAMAP o algún otro producto para palo negro, lo recomiendo aplicar 7 días antes de envero. Dependiendo de la variedad van a ser los milímetros, porque una Raglop, por ejemplo, 7 días antes de envero pueden ser 20 milímetros, una Allison van a ser 16. Por lo tanto, ustedes tienen que saber sus variedades, en qué minuto enveran o ablanda la fruta, cuando empieza el ablande, digamos, y eso que es una cosa histórica, que lo tenemos siempre, uno hace 7 días para atrás y en el programa lo deja proyectado. En Pura normalmente, como les decía, entre los 75 y 80 días empezamos a inyectar, o sea, a aplicar los productos para palo negro preventivos. Normalmente hago 3 aplicaciones cada 7 días. 7 días antes de envero, inicio de envero, 7 días después. Ok, Inge, una más. Dice, ¿se tiene información si hay variedades a las cuales les da más el palo negro? Sí, claro. Ivory de las nuevas es una de las variedades que más palo negro presenta, y sobre todo cuando uno trabaja con racimos grandes. El año pasado tuvimos problema palo negro porque era primer año, por ejemplo, y para llegar a los kilos que queríamos tuvimos que dejar racimos de, no sé, 80 vallas, 75, 80 vallas por ahí, y nos dimos cuenta que todos los racimitos que estaban de 60 a 65 vallas no presentaban palo negro y los grandes sí. Por lo tanto, eso es más por un tema de tamaño de racimo que por un tema de luz o nutricional, como hemos hablado.
Entonces, yo te diría que Ivory sí, Crimson también, pero también me he encontrado con Reglop, que es una de las variedades que yo, a lo mejor, antes de llegar a Perú, les hubiera dicho que no tiene palo negro y que nunca le ha dado palo negro. Pero me he encontrado con racimos de Reglop con palo negro y sectores completos con palo negro, básicamente, y muchas veces por nemato, por exceso de carga, racimos muy grandes, o sea, racimos de 80 a 100 bayas, y eso genera calibre mucho más chico y palo negro en la cola. Pero yo diría que las más sensibles son las seedless, Thompson, que ya prácticamente no hay Thompson. Yo diría que Superior, cuando dejamos racimos sin descolar, o sea, racimos de 22 centímetros, 23 centímetros, le da en la cola, Crimson en la cola, y Ivory a veces incluso mitad de racimo. Esas son las variedades que yo por lo menos tengo en mi cabeza que presentan más palo negro hoy día. Ok, Inge, podemos continuar con la presentación. Perfecto. Vamos a hablar un poco del color. El color, ¿cuáles son los factores que influyen en tener más o menos color? Bueno, ya discutimos del tema riego, las razones son las mismas del palo negro. Nutrición, aquí no le puse un tic porque algo vamos a hablar distinto en tema nutricional. Carga, por supuesto que me afecta color, exceso de carga me va a provocar un problema de color. El largo de racimo, que también lo discutimos, no solo genera palo negro en la cola, sino que también me genera una falta de color muchas veces en los últimos 5 o 6 centímetros del racimo, sobre todo en variedades como Crimson, por ejemplo, incluso Allison, cuando uno deja racimos muy largos, presenta problema de color en la cola del racimo. La luz, ya lo discutimos, la luz es fundamental tanto para palo negro como para color. Uso de productos que ayudan al color, vamos a discutir el tema de qué producto estoy usando yo hoy día, estoy recomendando. Y ojo con el uso de hormonas, también lo vamos a ver. ¿Ya? Esa es una Reglop de color rojo China, RG2. Fíjense la luminosidad que tiene. Este es un parrón que tiene, aquí no le saqué la foto completa, pero tenía por lo menos 40 toneladas colgando, racimo chiquitito, buen color, de término de color. Y terminó perfecto, no tuvo ningún problema de color. ¿Cuáles son los nutrientes que para mi gusto influyen más en la toma de color? El fósforo principalmente. Por eso también les decía yo que dejo el fósforo de la etapa de cuaja en adelante, porque el fósforo tanto vía riego como tanto vía foliar, y después vamos a discutir algunos productos que tienen fósforo y que uno aplica vía foliar y que a veces ni lo considera, pero el fósforo vía foliar es fundamental. Incluso un fosfito de potasio. Si no estuviera hoy día prohibido o cuestionado o estuvieran sumándolo como un ingrediente activo el fosfito de potasio, en un minuto lo ocupamos mucho para el tema de la toma de color, mucho. ¿Y es por qué? Porque tiene una combinación de fósforo y potasio. El potasio para mí, aquí no quiero ir contra toda la literatura, porque hay mucha literatura que habla de que el potasio es uno de los precursores del color. El potasio en general, para mí, es más calibre, más azúcar, relación azúcar-acidez. No digo que no participe en el color, pero para mí es mucho más importante el fósforo dentro de los nutrientes para color, el fósforo más que el potasio. Es importante considerar su uso tanto vía riego como foliar, como les decía. Hoy día tenemos que trabajar tanto fósforo por arriba o potasio por arriba y por abajo, y el fósforo por arriba y por abajo. ¿Qué estrategias de color? Para mí, lo importante es que siempre deben aplicarse preventivas. A mí mucha gente me llama, tanto en Chile como Perú, en las últimas. Están a punto de cosechar y me dicen, compadre, no tengo color, ¿qué me recomiendas para aplicar? La verdad es que mi primera pregunta es, ¿hay azúcar? Porque si, por ejemplo, tenemos 18, 19 Brix, lo más probable que si hay azúcar y no hay color, no tengamos nada que hacer. O sea, muchas veces lo único que nos sirve ahí es descargar la planta, ordeñar la planta, pero si hay azúcar sin color, estamos en serios problemas, ¿ya? Las estrategias involucran varias cosas, carga, luz, que ya lo discutimos, y los productos para color. Así que me voy a enfocar un poco en los productos usados para color. El etileno, voy a detener aquí un poquito porque el etileno muy cuestionado, tanto en Chile como Perú lo han cuestionado mucho.
Yo normalmente el etileno lo ocupo y lo ocupo de forma agresiva, pero no agresiva en dosis altas. Yo prefiero ocupar etileno por ejemplo, 1 litro por hectárea repartido en 333 cc cada vez que aplico, o 300 cc para completar 900 cc por hectárea. Y voy agarrando porque nosotros no tenemos un estado fenológico, por ejemplo, de embero que dure 2 días. El embero de repente dura 10 días, 7 días. ¿Por qué? Porque tenemos racimos que vienen anticipados, racimos que vienen atrasados. Entonces, también ahora voy a discutir después del tema del ácido abscísico por lo mismo. Cuando yo hago 3 aplicaciones de etileno, voy pegándole a cada uno de esos racimos que viene en su estado. Entonces parto muy temprano con las primeras vallitas tomando color. Cuando empiezan a tomar color, ya veo el colorcito en racimito así esparcido dentro del parrón, hago mi primera aplicación y de ahí me voy cada 5 o 7 días, dependiendo de la variedad. Si es una variedad de ciclo corto, lo hago cada 5 días. Si es una variedad de ciclo largo, lo hago cada 7 días. Y aplico etileno dependiendo de la carga, dependiendo de cómo yo la conozca, porque tengo que conocer los parrones. Ocupo dosis que van desde 200 hasta 300, 333 cc por hectárea cada vez que lo aplico. ¿Qué otra cosa es importante en el etileno? La forma de aplicación. Yo no recomiendo el etileno ocuparlo con electrostática, por ejemplo. Yo recomiendo usarlo con nebulizadora tradicional, con un mojamiento del follaje completo. ¿Y por qué les decía que para mí no es de contacto? Porque nosotros aplicamos etileno, por ejemplo, en reglop embolsada. La reglop que les mostré la foto anterior logró ese color dentro de la bolsa. Y nosotros sacamos la bolsa después de haber aplicado los etilenos. Y aplicamos los etilenos al follaje, no al racimo, y logramos un color espectacular. Y cuando no aplicamos etileno, no logramos ese color. Por lo tanto, para mi gusto, el etileno funciona vía foliar. La fisióloga el otro día que estábamos discutiendo me lo planteó, me dijo, sí, efectivamente, lo que tú estás generando al aplicar etileno es que tu planta genere más etileno, por lo tanto, la respuesta no me dijo que era fisiológico, pero para mí la respuesta fue que era fisiológico, y por eso en ese minuto al aplicar el etileno yo no puedo tener hecho el pasillo, no puedo haber sacado todos los ápices. ¿Por qué? Porque necesito llegar a todo el follaje y que la planta tenga una movilidad, una sistemia, y que me mueva y me genere etileno y lo mande hacia el racimo. Por lo tanto, el etileno no es llegar y aplicar etileno con una nebulizadora, hay que estar atento a la poda en verde, hay que estar atento al pH, por ejemplo. Yo le bajo el pH, es el único producto que yo le bajo pH a 3,5 o 4, y ojalá que le bajen el pH lo más cerca de donde van a aplicar, porque hay un efecto tampón que ustedes, por ejemplo, lo aplican en la bodega, el ácido cítrico, el ácido fosfórico para bajar pH, y llegan al huerto con una solución con pH 5 a 6 y ya no tiene tan buen efecto. Entonces es importante bajar el pH en el etileno. Entonces no tener ojo con la poda en verde, ojo con la aplicación no con electrostática, sino que ojalá con 800 litros o más dirigido al follaje, y hacerlo en mínimo 2 aplicaciones, 3 aplicaciones de forma preventiva, no curativa. El etileno va a ser uno de los productos que mejor nos va a funcionar de forma preventiva. El ácido abscísico, protones u otros que hay hoy día en el mercado, es un producto que efectivamente es full de contacto. Yo lo estoy ocupando dentro de mis estrategias como un producto que lo meto en una mochila y voy a los racimos que vienen más atrasados después de mis aplicaciones de etileno. Es un producto caro, es un producto que cuando uno lo recomienda a 4 litros por hectárea o 3 litros por hectárea cuesta mucha plata. Y le estoy disparando solamente a un tipo de racimo. Entonces, no me soluciona para mi gusto el problema. Con el precio que tiene, yo no logro la toma de color en el 100% de mi racimo, voy a lograr la toma de color en un 30% de mi racimo, entonces no voy a solucionar mi problema de color solamente ocupando ácido abscísico. Entonces, es un producto que yo lo tengo como de rescate para los racimos atrasados, que al aplicarlos con mochila funcionan muy bien, y a la concentración que normalmente se recomienda, que es creo que 400 partes por millón, y a esa dosis en una mochila me genera buenos resultados. Pero, insisto, para mí es mucho más importante el etileno en las variedades de color que el ácido abscísico en este caso. Los fosfolípidos, como el Signafresh o el Mastone, que son productos que están en el mercado hoy día, que funcionan bien, donde la recomendación también se hace
yo las recomiendo junto con el etileno, junto con la segunda y tercera de etileno, por ejemplo, y funcionan muy bien, nos ayudan a tomar color en el 85% de los racimos, o sea, nos mejora mucho la toma de color en variedades que son duras de toma de color, como Crimson, por ejemplo, o Timco, que le cuesta cerrar el halo en la inserción del pedúnculo. El uso de fosfolípidos también funciona. La metionina es otro producto que también de forma preventiva y más como un tema nutricional funciona para el tema color, que también se puede introducir en un programa. Y los productos en base a potasio y fósforo, como los fosfitos de potasio, y hay otros productos por ahí que tienen fósforo y potasio dentro de su sistema. Yo estoy ocupando unos productos que son de DAIMSA, que a lo mismo no viene al caso hablarlos, pero armamos un programa nutricional donde lleva aminoácidos, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, y son varias aplicaciones acompañando al etileno y he ido sacando un poco los fosfolípidos porque hemos tenido mejores resultados. Siempre que llega alguna química o alguien a trabajar conmigo para hacer algún desarrollo, yo me enfoco en tema color, porque es algo que no está 100% solucionado, no es tan fácil lograr color, sobre todo con un exceso de carga, sobre todo con falta de luz, sobre todo con un parrón mal regado, ¿cierto? Yo tengo problemas de color, entonces, y hay variedades que son más complicadas para toma de color. Hoy día ya la Autumn Royal prácticamente no sé si hay mucha en Perú. La Timco, como les decía, es una variedad que le cuesta cerrar el halo en la inserción. La Crimson, cuando tratamos de completar los kilos por hectárea sobrecargando algunas plantas, esas plantas necesitan ir a perseguir los racimos con el ácido abscísico, pero en general lo que quiero transmitir es que uno, para color, tanto como para palo negro, no solo es un producto, aquí hay una estrategia de productos usados para color, que hay que hacerlos, ponerlos en el programa de forma preventiva, no esperar a tener el problema de color para que en el fondo yo venga a tratar de solucionarlo tarde. Todo lo que tenemos en el mercado hoy día disponible para color, salvo yo diría el ácido abscísico, que sería el único que es de rescate, o sea que yo al final, si es que no tengo mucho azúcar, porque el ácido abscísico funciona muy bien para mi gusto entre 13 y 15 Brix, 16 Brix máximo, cuando ya me paso de los 16 Brix, le cuesta mucho también ayudarme a tomar color, ¿ya? Entonces, armen programas, armen estrategias de color que impliquen que ustedes de forma preventiva lleguen a tener los menores problemas posibles de color. Hay otros por ahí, yo la verdad que esto es todo lo que he probado, hay otros que me han ofrecido por ahí, pero que hasta hoy día no los he probado. Para el tema color, ojo con las hormonas. Ya nombramos la citoquinina, sobre todo el tidiazurón. Un exceso de tidiazurón nos va a generar, ahí tengo en la lámina que sigue, tengo una foto de una, no me acuerdo si era Flame o Timco, no me acuerdo qué variedad era, pero que la pillé y que ese es el síntoma típico de exceso de tidiazurón, por ejemplo, para crecimiento de bayas y que genera una falta de color que es muy difícil de lograr. Puse el ácido giberélico, hoy día en general, el ácido giberélico yo diría que para color no afecta tanto y lo puse ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, recomiendo muchas veces una aplicación de ácido giberélico en Envero, en Bahía Holanda. Y la recomiendo para uniformar, para mejorar escobajo, para mejorar calidad de fruta post cosecha, juvenilidad de la fruta post cosecha, escobajo verde, etcétera, etcétera. Y mucha gente me pregunta si eso afecta color. La verdad que para mi gusto no. Yo, como les decía, haciendo un buen programa, riego, no abusar del giberélico, no abusar de la citoquinina, etcétera, etcétera, ese giberélico en Bahía Holanda genera más beneficios y diría que no me afecta en nada a mi fruta cuando lo hago en pinta, al revés, puro beneficio. Por lo tanto, si a alguien se los ha recomendado, tienen ganas de usarlo, etcétera, etcétera, úsenlo porque no pasa nada para el color. Y aquí puse los bioestimulantes para terminar el tema color, porque el tema bioestimulantes es un temazo, hay muchos en el mercado, muchos. Hay gente que está casado solo con uno y le gusta, no sé, el Kelpac o el Crop o el Biocime o el Phytobolic, hoy día llegó el Super 50. Hay muchos bioestimulantes en el mercado para calibre, pero hay algunos que efectivamente me afectan color. Por ejemplo, si yo soy un fanático del Kelpac, si yo ocupo Kelpac hasta tarde, lo más probable es que ese Kelpac me afecte color. ¿Por qué? Porque tiene un efecto
auxínico en la planta, y eso me va a generar un desequilibrio hormonal, y eso me genera, me quita color en la fruta. Y de hecho se busca, arregló, por ejemplo, que queremos sacar color como el que les mostraba en la foto, viene la gente de Kelpa que te lo recomienda usar tarde. Y te lo recomienda tarde, ¿por qué? Porque saben que el efecto que tiene, no solo, o sea, nos va a dar un muy buen calibre, muy buena terminación de fruta, pero nos va a quitar color. Lo mismo pasa con el Crop, por ejemplo. Yo ocupo mucho el Crop Plus, y el Crop Plus, por ejemplo, me genera muy buen calibre, pero tiene un efecto citoquinínico. Y eso también, si yo lo aplico en dosis alta hasta el final, hemos visto que nos quita un poquito de color. Entonces, yo no tengo problema en combinar. Yo, por ejemplo, ocupo Crop o Kelpac temprano y después me voy a Biosime, Phytobolic, otros más tarde. Eso es lo que yo hago normalmente. Mezclo los bioestimulantes, no ocupo solo un bioestimulante. ¿Por qué? Porque todos son buenos, como dice ahí, pero no son todos iguales. Tienen distintas características. Unos me dan un calibre equilibrado con color, otros me dan más calibre y me quitan un poco color que a veces es deseado. Entonces, conozcan los bioestimulantes, pruébenlo, ojo con las dosis. Hay bioestimulantes que si yo subo la dosis, por ejemplo, puedo ocupar mitad de dosis o un 75% de la dosis y no afecto color. Entonces, tengo que manejarlo y tengo que conocerlo. Ármense planillas con los bioestimulantes que han probado, con las características que le ven al término de la fruta en cada uno de ellos, pero en general yo ocupo muchos bioestimulantes, los combino, no ocupo solo uno, de manera de ir jugando entre el calibre puro y el calibre y la toma de color asegurada. Entonces, para tema de color, ojo con esto, porque a pesar de que los bioestimulantes son hormonas naturales muchas veces, no conozco ninguno hasta hoy día que le metan alguna hormona artificial entre medio. Yo, para mí, aquí hay mucho por aprender todavía. Esto ya lo conocemos, ya hemos aprendido, ya sabemos que las dosis altas nos afectan. Y ojo con la citoquinina, porque a veces también abusamos con la citoquinina, con las electrostáticas. Hay dosis que a nosotros nos recomiendan vía foliar. Al llevar la electrostática, de repente aumentamos mucho las partes por millón, y en el caso de un tiosurón, eso afecta notablemente el color. Esta foto, que es la que les decía, es una foto, todo ese color verde fosforescente, por ejemplo, que se ve aquí en las vallas, es un color provocado por exceso de tiosurón. Además, esta yo creo que era Flame, por la partidura. La pillé el otro día, una foto antigua, que podría haber terminado muy bien de color, pero por el exceso de citoquinina no tomó, y no tomó nunca. O sea, le aplicamos lo que se nos ocurrió y no terminó nunca de tomar color. Con eso doy término al tema color. Vamos a las preguntas de color y a las preguntas de palo negro, y a lo que necesiten, no tengan dudas, muchachos, pregunten, no tengo problema en responder. Ingeniero, tenemos la pregunta de Javier Alarcón. Nos dice, quisiera saber cómo podría hacer un manejo cuando tengo un exceso de nitrógeno y manejar las variedades vigorosas para prevenir el palo negro. Bueno, el exceso de nitrógeno, el más grave es el amoniacal. Cuando yo tengo exceso, por eso cuando hagan análisis foliares, pidan que les manden el nitrógeno nítrico y el amoniacal de la hoja. A veces en lámina se puede hacer, a veces se puede hacer ¿cómo se llama? En pedúnculo de la hoja. Entonces, si yo tengo niveles altos de nitrógeno amoniacal, lo que más te va a ayudar es el molibdeno, por ejemplo. Si yo aplico molibdeno, lo que voy a mejorar es el metabolismo del nitrógeno. Voy a lograr que la planta se equilibre, baje el nitrógeno amoniacal, la planta lo use, lo transforme en azúcar y cambie un poco ese exceso de amonio que me afecta para el palo negro. Si tú tienes un exceso de vigor, yo recomiendo normalmente, voy a ver de Piura, Chiclayo, más que de Trujillo, dejar de meter nitrógeno es malo. Por lo tanto, lo que pueden hacer es que si ustedes están con niveles altos de amonio, cámbiense a nitrato de calcio, nitrato de amonio, como les decía, y bajen el riego. No, al bajar el riego no me refiero a bajar el volumen. Cuando hemos discutido el tema riego, que es un tema profundo que da para un curso, el problema es que yo no soy profesor, entonces no me han pedido que haga cursos de riego y no sé hacer cursos de riego porque trato de transmitir todo en media hora, y esto es algo que hay que transmitir en un largo periodo. Uno tiene que definir el volumen de su suelo y mantener el volumen, siempre, de agua que mete. Entonces, cuando yo hablo de bajar el riego, no es bajar de 200 metros cúbicos a 150 metros cúbicos,
es mantener los 200 metros cúbicos, pero distanciar los riegos. Entonces, todo va a depender del sistema radicular que tengan. Por eso, ojo también, porque hay mucha gente que hace una calicata, por ejemplo, y tiene sistemas radiculares, que no quise poner fotos para no afectar a nadie. Hay sistemas radiculares muy superficiales, de 30 centímetros a lo más, y en esos 30 centímetros, si yo corto el agua o distancio el riego, afecto inmediatamente a la planta. O sea, paso de 3 centímetros día a medio centímetro por día de crecimiento, y no solo afecté la tasa de crecimiento, sino que afecté toda la planta. Entonces, tienen que conocer muy bien su calicata, tienen que conocer muy bien su sistema radicular para jugar con los riegos. Pero el riego es una herramienta que me permite a mí bajar ese vigor. La gente normalmente dice, no, fuera el nitrógeno. Pero resulta que tienen que recordar que en nuestros suelos tenemos 0 nitrógeno, 0 fósforo, 0 magnesio, 0 nada. Esto es una verdadera hidroponía donde nosotros aportamos todo. Y como aportamos todo, no podemos dejar de aportar, por ejemplo, nitrógeno. Yo antes hacía eso, exceso de vigor, fuera nitrógeno, pero se me empezaban a desnutrir las plantas, después de empezar a levantar el vigor era muy difícil. Por lo tanto, para mí, más que cortar nitrógeno es cambiar fuente, entonces voy jugando dentro del programa que yo tengo, amonio al principio, nitrato al final, y voy jugando con mis amonios y mis nitratos, dependiendo efectivamente de qué es lo que me muestra el análisis foliar, más que en valores, sino que en porcentaje de lo que tengo de cada una de las cosas, o sea, si tengo más amonio o nitrato, y por otro lado, el riego, cortar el riego. Esas son las dos herramientas para mí para ir controlando vigor, para no tener problemas de palo negro. Ok, la siguiente pregunta es de José Patiño. Nos pregunta si en un continuo crecimiento radicular desde la floración y un buen manejo post cosecha ayudaría a controlar el palo negro. ¿De dónde es José Patiño? Me lo conozco. Yo creo que el tema post cosecha en Piura no me va a ayudar. ¿Por qué? Porque tengo una poda de formación. La nutrición durante la poda de formación, yo siempre he dicho que la poda de formación yo la defiendo, la etapa de formación, digamos, esa etapa sin fruta que tenemos en Piura, Chiclayo, y la defiendo mucho en Trujillo. Hay que bajarle los costos, sí, pero la defiendo. ¿Y por qué la defiendo? Porque para mí es una post cosecha larga, donde no hay fruta, donde me permite a mí nutrir bien mi planta, recuperarla en tema vigor, recuperarla en tema nemato, hacer cortes de raíces, para generar ese crecimiento activo de raíces. Efectivamente, el sistema radicular es fundamental para no tener palo negro y tener buen color, para las dos cosas. Y ese sistema radicular tiene que ser un sistema radicular sano. ¿Qué significa sano? Sin nematos, sin hongos, sin asfixias radiculares, desarrollado en el suelo. Yo aquí no puse fotos, pero yo en general los clientes tenemos sistemas radiculares de 1,20 metros, 1,5 metros de profundidad, extendido en todo el camellón y calicata. O sea, tenemos 1 metro cúbico de raíces cuando hacemos una calicata muy, no tan concentrada, sino que extendidos en el suelo. Por supuesto que cuando viene el niño nos afecta porque nos empieza a asfixiar por abajo, pero como viene cada 15 años no es tan grave. Entonces, en general, yo me preocupo más que la post cosecha en la etapa de formación de levantar los niveles nutricionales tanto de magnesio y calcio, que son niveles difíciles de levantar en la etapa de producción, y de mejorar mi sistema radicular y cuidar mi sistema radicular. Es decir, aplicar todos los nematicidas que se les ocurran, hacer un programa de nematicida, que también lo hemos hablado, no viene al caso ahora discutirlo, pero hay que hacer programas de nematos. El programa de nematos es para toda la etapa de formación, para toda la etapa de producción, y si yo me preocupo de eso, voy a tener un sistema radicular sano. Si le hago cortes de raíces a ese sistema radicular, voy a generar una renovación del sistema radicular y voy a tener raíces nuevas, tipo espárragos, pero que también van a tener pelos radiculares. Y ahí entran los enraizantes, por ejemplo, que no los tocamos ahora, pero que también son importantes en el tema, indirectamente para el tema color y palo negro. ¿Por qué? Porque cuando yo como enraizante, y aquí voy a nombrar el de Chemi porque se lo merecen, el Ruchem, por ejemplo, que es un producto que yo ocupo mucho. El Ruchem es un producto que te genera mucho pelo radicular y que en el fondo también hay que conocer los enraizantes porque hay mucho en el mercado y algunos generan raíces estructurales y otros generan pelos radiculares o raíces finas, digamos, que son las que vemos nosotros. Los pelos radiculares no los vemos si no es en la luz. Entonces,
Cuando yo genero estas raíces finas, genero mayor absorción de los elementos que hemos discutido, que es magnesio, calcio, fósforo y también nitrógeno, pero el nitrógeno yo lo puedo, la raíz asfixiada que tiene poco pelo radicular, poca raíz fina, es capaz de absorber nitrógeno y sobre todo amonio. Por lo tanto, me tengo que preocupar de un sistema radicular sano, así que es una buena pregunta. No sé si la respondí, pero es una buena pregunta. Okay, la siguiente pregunta es de Pedro Luis Gómez. ¿Funciona el subir la relación calcio y potasio más ácidos orgánicos y ácido salicílico en bayas? Bueno, yo no tengo experiencia con ácido orgánico, hoy día sé que andan por ahí, el silicio, por ejemplo, está muy de moda. Yo he hecho varios ensayos con silicio, la verdad que no he visto ni una diferencia en nada en la fruta, ni siquiera más firmeza, ni más resistencia a insectos, ni más resistencia a hongos, ni más firmeza. La verdad es que no he visto eso. Yo creo que no, o sea, yo creo que ocupar, por ejemplo, ácidos húmicos en el suelo o ácidos fúlvicos me ayudan de cierta manera a oxigenar un poquito cuando tengo estructuras de suelo muy apretadas. Si tengo arenas, la verdad es que los ácidos húmicos yo personalmente no los recomiendo porque no me van a generar más oxígeno. Vía foliar se recomiendan, hay muchos elementos, por ejemplo, venden magnesios con ácidos carboxílicos, venden magnesios con otros tipos de acompañantes. Yo personalmente prefiero ocupar el magnesio en alta concentración solito. Ocupo extractos de alga, de hecho el alga Chem de ustedes, de Chemi, también lo ocupamos. ¿Y por qué extractos de alga? Porque los extractos de alga tienen todo, tienen un poquito de ácido húmico, un poquito de ácido fúlvico, tienen un poquito de hormona, tienen un poquito de nitrógeno, un poquito de todo, y me ayudan a los magnesios a ser mejor absorbidos. A eso sí le creo un poco, los extractos de alga. No mucho los Dascophyllum noosum, prefiero Durbilea antártica, prefiero ese tipo de alga que me ayuda más, o en mezcla, es decir, Durbilea más Dascophyllum, no tengo problema, pero yo no soy mucho de acompañante. Los calcios los aplico solito, o sea, yo ocupo calcio ojalá al 17%, no calcio al 2%, acompañado de ácidos carboxílicos. Prefiero meter más calcio y en el minuto que corresponde, que es entre flor y valla de 4 milímetros, ahí hay que meter los calcios. El resto del calcio que metamos no es que nos sirve, sino que se va a la planta, no se va a la fruta. Entonces, si yo tengo una planta deficitaria de calcio, le puedo aplicar calcio durante toda la campaña, pero si yo quiero que vaya a la fruta, el mejor momento estudiado, y en los papers puedes leer por ahí, yo no lo he leído, pero lo he escuchado en alguna charla, es de flor a valla de 4 milímetros. Ok, la siguiente pregunta es de Alex Liwisi. ¿Qué relación hay con el palo negro? Cuando después de raleo quedan bayas heridas por cortes de tijera y estas abarcan hasta las bayas próximas con una necrosis en la parte interna del raquis, consecuencia de deshidratación. Yo creo que eso no es palo negro para mi gusto. Hemos visto algunos colapsos de bayas post-raleo. El colapso de bayas en general está producido por una radiación directa al racimo y un manoseo del racimo. Al ralear, recuerden que nosotros estamos manoseando el racimo, estamos sacándole la pruina que tiene, que viene desarrollándose justo en el crecimiento de bayas, y por eso una de las cosas que yo nombré es la poda. Desde el minuto que empezamos a cortar las podas en Piura, empezamos a no tener más este problema de colapso, que efectivamente afecta no solo a la valla, sino que a veces se seca hasta el escobajo. Ese colapso es básicamente un quemado sol. Muchas veces también, y voy a seguir nombrando productos de ustedes porque lo ocupo y lo encuentro muy bueno, el Sanof, por ejemplo, es un producto que estamos ocupando en algunas reglos más débiles y donde después del raleo teníamos un colapso fuerte y es un bloqueador solar, y estamos ocupando los bloqueadores solares para evitar ese colapso que viene después de los raleos. Pero eso para mí no tiene nada que ver con palo negro. Es un tema de colapso de bayas por radiación directa, o sea, por exceso de luminosidad, poco brote en la zona racimo, poca cobertura de hoja, digamos. Y eso lo estamos contrarrestando con bloqueadores solares. La siguiente pregunta es de Eduardo Asensio. Quisiera saber ¿a qué se debe la baja fertilidad de yemas y si esto se debe a las aplicaciones de ácidos giberélicos en variedad Red Globe? Bueno, tampoco sé de dónde es él, pero normalmente, por ejemplo, en Ica
aplicaciones de ácido gibberélico muy tempranas sí pueden afectar fertilidad de yema. ¿Por qué? Porque estamos en plena inducción, por ejemplo, y diferenciación. O sea, se produjo la inducción, se produjo la diferenciación. Como yo no hago la poda de formación en ICA, sino que es una campaña completa, es como Chile, no hay dos etapas, hay solo una etapa. El exceso de gibberélico aplicado de forma temprana afecta efectivamente la fertilidad de yema, no solo de Reglop, sino que de muchas de las variedades seedless que hay hoy día en el mercado. Por eso lo que se ha ido haciendo en Reglop y la recomendación es aplicar lo más tarde posible el gibberélico, por dos razones. Por una, porque mata al embrión. O sea, si yo lo aplico, por ejemplo, en 10 milímetros de valla, 10 a 12, voy a matar el embrión, y muchas veces las vallas que vienen más chicas voy a tener desuniformidad, dejan de crecer. ¿Por qué? Porque al matar el embrión de la semilla no sigue generando gibberélico de forma natural, y tenemos una muerte de esa semilla, y tenemos desuniformidad de vallas. Y por otro lado, como estamos en plena diferenciación, generamos una baja de fertilidad. Aplicaciones de gibberélico tardía, es decir, cuando uno habla de aplicaciones tardías en Reglop, uno dice 14 a 16 milímetros, por ejemplo, la primera. Pero ¿qué pasa? Que la gente ve los primeros racimos de 14 a 16 y se pone a aplicar el gibberélico, entonces tiene muchos racimos que vienen atrás de 10 milímetros, 12 milímetros, que lo está aplicando demasiado temprano. Entonces, en general, esperen. Todas las aplicaciones gibberélico que ustedes les recomienden en cualquier variedad que diga 7 a 9, esperen a tener 10 en los más grandes, y el grueso o casi todos en 7 a 9 y muy poco con menos de 7. Esa es mi recomendación en tema gibberélico, para que no tengan problemas de fertilidad y yema. En el caso de Piura no pasa eso. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hacemos una poda donde generamos un nuevo brote que no lleva gibberélico, y ese brote genera su inducción y su diferenciación por separado a la etapa de producción, por lo tanto el gibberélico de la etapa de producción no lo afecta. Ok, la siguiente pregunta es de Percy Rojas. Nos pregunta si el volumen de agua por hectárea para aplicación de etileno y nos pregunta sobre el volumen de agua por hectárea para la aplicación de etileno y ácido abscísico. Bueno, el etileno yo les recomiendo 800 litros. O sea, con 800 litros de agua van a tener una buena concentración de la hormona, y normalmente con 800 litros de agua logro cubrir bien el follaje. Entre 800 el ideal, máximo 1000 litros. En el tema del ácido abscísico, yo les recomendaría aplicar entre quizá los mismos 800 litros, pero la dirección de la aplicación o el objetivo de la aplicación son los racimos. Por lo tanto, tienen que calibrar su máquina, que es un tema fundamental para todas las aplicaciones que estamos hablando. Tienen que calibrar su máquina con un mojamiento dirigido entre 600 y 800 litros, diría yo, a la zona solo racimos. O sea, traten de cubrir solo la zona racimos, no traten de llegar al follaje, porque es un producto que ustedes tienen que ir a pintar el racimo. Por lo tanto, la calibración de maquinaria se tiene que dirigir al tema racimo. En el caso del etileno, yo lo dirigiría al follaje completo, incluyendo racimo, pero al follaje, tratar de mojar los ápices y el follaje, la hoja nueva, más que la hoja vieja. Eso, o sea, entre 600 y 800 para el ácido abscísico, y 800 a 1000 en el etileno. La siguiente pregunta es de Alexis Chávez. ¿Por qué se dice que estamos en problemas si tenemos Brix avanzado y no tenemos color? Fisiológicamente no te lo sabría explicar, te lo voy a explicar de forma práctica. En general, la madurez fisiológica del racimo o de la valla termina con el Brix. O sea, el Brix es el que te va marcando la madurez fisiológica. Cuando yo ya tengo 17, 18 Brix, prácticamente estoy casi sobremaduro. Por lo tanto, la toma de color es algo que para el racimo ya no es importante, ya no hay movilización de los elementos que te ayudan a tomar color al final. Por eso yo les digo que cuando ya tomaron azúcar, o sea, sobre 17 grados Brix, por ejemplo, lo más probable es que les cueste mucho tomar color. El color muchas veces hay que tratar de tomarlo temprano. Entre los 13 y los 16 Brix yo debiera tomar mi color. Y es por eso que yo normalmente recomiendo muy temprano las aplicaciones de etileno, para ir gatillando ese color y llegar al Brix ya con un 80% de color
ya ganado y rematar al final. Y eso les va a asegurar un éxito. Si ustedes llegan con 17 bricks y no tienen color y recién se dan cuenta que tienen que hacer algo para color, ya es tarde para mi gusto. No hay producto hoy día que les funcione bien. Incluso el ácido abscísico, como les decía, tenemos ensayo y desarrollo hecho que el mejor estado para el ácido abscísico es entre 13 y 15 bricks. Y en ese estado estamos casi con un, yo diría, 100% de bayas en embero, incluso con color, yo diría, sobre un 50%. Hay otros ensayos por ahí que hablan del ácido abscísico temprano, pero mi experiencia es que temprano no funciona tan bien. Ok, la siguiente pregunta es de Pierre Chumacero. Su pregunta es, si hay alguna relación en guardar reservas en poscosecha y hacer raíces desde brotamiento con el palo negro y falta de color. ¿Tiene alguna experiencia con esta relación? Él nos está hablando desde Ica. Por supuesto. O sea, si es de Ica la pregunta, tiene validez un poco lo que él habla de post-cosecha. Yo creo que la post-cosecha es importante. Una de las cosas que he aprendido en estos últimos años es que yo puedo hacer una post-cosecha durante la cosecha, muchachos. O sea, no esperar a sacar el último racimo para empezar a meter la nutrición post-cosecha. ¿Por qué? Porque ahí tengo una planta así como con depresión postparto. Está muy demacrada, digamos, y lo que absorbe es muy poco. Entonces, para mí es muy importante si van a aplicar el nitrógeno, que es el elemento principal de la reserva. El nitrógeno, el potasio pueden aplicar, también les va a ayudar a mover los azúcares. Yo creo que hay que aplicarlos un poquito antes de terminar. Y eso efectivamente nos va a ayudar a una mejor partida del parrón, que va a estar relacionado con un vigor más equilibrado y la no necesidad de meterle tanto nutriente en la siguiente temporada pre-flor, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que se desespera por meter en pre-flor nutrientes. Si tú hiciste una buena post cosecha, no va a ser necesario empezar con tu programa de nutrición tan temprano, que es un poco lo mismo que pasa en Piura. Yo si hago una fertilización buena en la etapa de formación y pre-poda, que yo recomiendo, digamos, nitrógeno, así como una especie de post cosecha, pero en la etapa de formación, uno llega con una parra bien nutrida que te permite 40 días, 50 días sin nutrición y creciendo a un ritmo espectacular, porque viene con reserva, así que las reservas son importantes. Ahora, las mediciones de la reserva pasa lo mismo con los análisis foliares, muchachos. Hoy día los análisis de arginina, por ejemplo, en un parrón débil son mucho mayores que en un parrón vigoroso. ¿Por qué? Porque el parrón débil no gasta las reservas, porque no crece. En cambio, el parrón vigoroso que crece, se gasta toda su reserva. Entonces, la arginina, que es un método de medición de las reservas, así como los almidones y eso que se están midiendo hoy día algunos miden incluso los ácidos Brix, o sea, los grados Brix de raíces y de savia, yo creo que eso no nos da ningún índice todavía de reserva. Fíjense en el vigor, yo soy de trabajar con parrones bastante vigorosos, potentes. ¿Por qué? Porque hoy día hablábamos con Franklin antes de empezar, el negocio está cada día más estrecho, por lo tanto le pedimos cada vez más kilos a las plantas para tratar de sopesar los costos y todo y ganar plata, pero le pedimos kilos a una planta que de repente no está preparada para eso y nos pasa factura. Y la factura es calibre, color, palo negro, etcétera, etcétera. Ok, la siguiente pregunta es de Javier Alarcón. ¿Cuánto de ingrediente activo de etileno y en qué etapa fenológica recomienda las aplicaciones? Bueno, como les decía, el momento es 7 días antes de ablande, 7 días después y 7 días después. Ese para mí es el momento, es decir, 7 días antes de ablande, inicio de ablande y 7 días después el momento del etileno. Dependiendo de la carga, yo te voy a dar dosis de un etileno al 48%, que es el más típico. Ustedes lo pueden llevar, hay un etileno al 72%, para no dar nombres comerciales, pero el etileno al 48%, yo dependiendo de la carga, la dosis va de 200 a 300 cc de etileno al 48% por hectárea. En los 800 litros que estábamos hablando, aplicado 7 días antes de valla blanda y 7 días después. Ok, la siguiente pregunta es de Mario Vázquez. ¿Qué tan eficiente es la combinación de etileno con ácido abscísico a un pH ácido de 2.5 a 3 para un plan de color?
Muchas gracias. Son complementarios, absolutamente. Yo por eso los puse. Para mi gusto yo aplicaría etileno, 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 por ejemplo, y 7 días después del último etileno metería recién el ácido abscísico. Si fuera más barato, yo haría 2 aplicaciones de ácido abscísico de 3 litros cada una, pero como no es barato, hay que tratar de jugárselo un poco, de aplicar el ácido abscísico en el momento que les decía, que en el fondo es entre 13 y 16 Brix, 100% valla blanda, y ojalá unos 7 días después del tercer etileno se ocuparon la estrategia que les estoy recomendando de etileno. Entonces, son absolutamente compatibles, absolutamente, no son contradictorios ni nada, son compatibles. El pH, yo normalmente regulo pH más en el etileno que en el ácido abscísico, pero nunca está de más regular. Ojo con bajar mucho el pH también, porque a veces abusamos un poquito del ácido cítrico, el ácido fosfórico o algunos otros productos. Eso puede generar de repente algunas precipitaciones de algunos carbonatos en aguas duras, entonces hay que tener cuidado con algunos quemados. Así que yo no bajaría mucho el pH. O sea, yo me iría a 3, un pH de 3 para arriba, yo estoy tranquilo. Ok, la siguiente pregunta es de Andrés Manríquez. Respecto al uso de portainjertos, ¿cuáles pueden hacer a la variedad más sensible para generar palo negro por un lado? ¿Y cuáles son mejor para mejorar el color? Todos los portainjertos americanos, que son todos los que hemos usado, son todos malos para absorber magnesio y potasio, todos. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes en la aplicación. Yo, en Perú, por lo menos voy a hablar del norte, no voy a hablar de Ica, yo recomiendo Salt Creek, porque toda la experiencia que hemos tenido con MGT, con Freedom y Harmony, y los peores son para mi gusto Harmony y MGT, para el norte, insisto, básicamente porque tienen un sistema radicular mucho menos potente, mucho menos exploratorio, son mucho más sensibles a sequía y exceso de agua, por lo tanto presentan mucho más problemas, tanto de palo negro como de color. Por lo tanto, a mí me gusta un patrón potente, un patrón vigoroso para suelos arenosos, y en ese caso me quedo con Salt Creek. Pero todos estos patrones de alguna manera tienen mayor dificultad de absorber magnesio, y Salt Creek es uno de ellos, sobre todo porque su sistema radicular, si lo riego bien, va a ser muy extenso, va a ser un sistema radicular grueso y extenso. Por lo tanto, puede afectarnos más en la toma de magnesio. Por eso yo Salt Creek, que genera un buen sistema radicular, etcétera, tiendo a cortarle raíces más apegado al tronco, digamos, de manera de generar raíces, siempre estar generando un sistema radicular nuevo más en superficie, que es donde es más fácil fertilizar también. La siguiente pregunta es de Pierre Chumacero. Es si las aplicaciones de citoquininas sintéticas causan el palo negro y en qué zona hay más palo negro, en Ica o en Piura. Yo voy a decir que en Ica porque yo asesoro en Piura, así que hay más problemas en Ica que en Piura. Yo creo que las hormonas como la citoquinina artificial no generan per se palo negro, sino que es una combinación de cosas. Por ejemplo, exceso de citoquinina genera exceso de calibre, genera más kilos de lo que uno quiere o pensaba que iba a tener, y genera además un atraso en nuestras cosechas, porque estoy hablando de un exceso de hormonas. Cuando yo ocupo hormonas, y me encantan las hormonas, pero hay que ocuparlas de forma balanceada y de dosis bajita, sobre todo estas hormonas artificiales. Entonces, cuando yo abuso, genero un exceso de carga, un exceso de potencia. Entonces, mi valla le cuesta tomar Brix, le cuesta terminar, y al costarle terminar, en esa espera se genera un desequilibrio del riego, de la luz, del vigor del parrón, etcétera, que me puede generar palo negro. Por eso yo hablaba de las hormonas, pero si yo aplico hormonas de forma normal, no voy a generar palo negro. Lo de ahí que es una broma en todo caso. Allá está mi hermano asesorando mucho. Creo yo que lo principal, y vuelvo a insistir, del palo negro es el riego, muchachos.
preocúpense del riego y en paralelo preocúpense de la nutrición y preocúpense de los productos que les ayudan a no tener palo negro. Las hormonas en general van a ser más propensas a perder color que a generar palo negro, salvo que las apliquen en exceso de dosis, que eso genera mucho más kilos, como les digo, de los que tenían estimados. Y como hoy día estamos estimando, no sé, 40, 45 toneladas por hectárea, si yo me paso en la hormona puedo llegar a 50, 52 toneladas y eso me puede afectar por exceso de carga, plantas débiles, mala combinación, eso me genera palo negro. Ok, la siguiente pregunta es del ingeniero Rodríguez. Le pregunto a usted si tiene alguna experiencia con el producto Siberio. El Siberio lo conozco, sí, lo ocupamos en Chile mucho más en cereza que en uva. Hoy día lo estamos ensayando o se está probando mucho este tipo de productos que son uniformadores de floración, para nosotros sería en el caso de uva uniformadores de brotación. Estoy haciendo algunos ensayos con algunos parecidos, no Siberio, sé que Franklin ahí tenemos, si es que está, podemos hacer algunos productos, si es que en algunos ensayos si lo tienen allá, para reemplazar cianamida, por ejemplo, o para acompañar cianamida en variedades que son de difícil brotación, como Timco, Allison, por ejemplo, que a pesar de podarlas cortas, de repente tenemos una brotación desuniforme. Estos productos ayudan. Tenemos poco tiempo, sí, por lo menos en Piura, a diferencia de ICA, que tienen más tiempo para aplicar después de la cianamida, porque esto es lo ideal, aplicarlo unos 5 o 6 días después de cianamida, para uniformar brotación. Creo que ayudan, y ayudan bastante. Tengo alguna experiencia ya, Siberio lo probé en Chile, como les digo, me falta probarlo en Perú, en uva, no lo hemos probado, pero creo que puede ser interesante en ir bajando dosis, incluso en reemplazar cianamida, porque hoy día con las variedades de poda corta, y con la problemática que se nos va a venir con cianamida, que ya en Europa está prohibido, nosotros tenemos la suerte que aún no la prohíben, pero si la llegan a prohibir, créanme que tenemos muchos problemas por delante. Estos productos pueden ser una gran ayuda y un gran aporte en el sentido de poder brotar parejo. Okay, la siguiente pregunta es de Juan Antonio del Pero. ¿Qué dosis usa de Etefón en cada tiro? Que no entiendo, me imagino que en cada aplicación, pero las dosis, lo que hemos hablado, de etileno son 200, 300 cc por hectárea por aplicación. En el caso de Reglope es distinto, yo en el caso de Reglope hago 300 cc y 700 cc, hago 2 aplicaciones. En el caso, por ejemplo, de Crimson, hago 3 de 300. En el caso de Allison hago 2 de 200 y con eso basta y sobra en el caso de Allison. En el caso de Timco hago 3 de 250. Son recetas, pero no tomen la receta. Ustedes tienen que probar en cada una de sus zonas, su carga, su parra, su patrón, su clima, etcétera, etcétera, su variedad. Yo les recomiendo hacer ensayos y prueben 3 aplicaciones, 2 aplicaciones, 3 de dosis alta, 3 de dosis media, 3 de dosis baja, 2 de dosis, etcétera, pero siempre tratando de completar los 900 o el litro por hectárea. Con eso yo casi les doy una receta mágica que pueden hacer dependiendo de su variedad y pueden llegar a obtener buen color. No sé si respondí la pregunta porque no la entendí mucho, pero me imagino que el tiro era por cada aplicación. Sí, Inge. La siguiente es de Ángel Ruiz. Nos pregunta, ¿qué dosis y en qué momento usaría la prolina para mejorar color? La prolina no la conozco, así que no le puedo responder. La siguiente pregunta es de Percy Rojas. ¿Influyen las podas tempranas o tardías en palo negro? Me imagino que está preguntando de Ica, ya que en Ica, si podan muy temprano, tienen un clima mucho más frío y efectivamente sí les puede afectar en palo negro el podar muy temprano. ¿Por qué? Porque la planta va a brotar con un clima mucho más frío, por lo tanto su desarrollo puede tener mucho más desbalance nutricional por tener, no sé, exceso de agua en el suelo, baja temperatura, crecimiento de brote pequeño, llegar a cuaja con un brote mucho más chico que lo que llega a una planta que brota, por ejemplo,
con un clima más cálido. En eso sí los puede afectar, porque el desarrollo vegetativo va a ser incluso más lento o menor que lo que debería ser. Uno siempre habla que quiere llegar con un metro de brote a flor, y normalmente cuando yo puedo en clima frío o con un clima frío, me cuesta llegar con ese metro de brote, y ya una vez que vino la cuaja, después me cuesta desarrollar el brote. Entonces tengo una competencia ahí que va ganando la fruta, que tampoco es bueno. O sea, yo tengo que tener un equilibrio vegetativo entre la fruta y el follaje. Así que yo creo que sí. O sea, no tengo tanta experiencia en Ica porque he ido un par de veces, pero sé mucho del clima porque hablo con mi hermano y sé que de repente adelantan mucho las podas. Acá pasaba en el norte de Chile también, que de repente adelantaban la poda, jugaban con cianamida, y eso genera una brotación más desuniforme, una brotación más lenta, un crecimiento más lento del brote, etcétera, etcétera, y eso efectivamente me va a afectar calidad. Y eso lleva al final a palo negro, incluso color también los puede afectar. Ok, ingeniero, esta es la última pregunta. A ver, dice, ¿recomienda aplicar tiadisurón para uniformizar la brotación y ácido giberélico en Crimson para elongación? Yo no recomiendo tidiazurón para mejorar brotación, tengo muchos ensayos hechos en cuanto a eso. Sí lo recomiendo para elongación de racimo en conjunto con giberélico. Yo hago 2 aplicaciones de giberélico con tidiazurón, no les voy a dar recetas porque depende de la zona, depende de la variedad, depende del parrón, etcétera, etcétera, pero en general ocupo dosis bajitas de 1 parte por millón de giberélico, por ejemplo, 2 partes por millón de tidiazurón, cuando los primeros brotes tienen 10 centímetros. De cierta manera eso nos empareja brotación. ¿Por qué? Porque el tidiazurón a 2 partes por millón, no lo tomen como receta, insisto, porque lo van a aplicar en algunas variedades y van a tener problemas. El tidiazurón, ¿qué es lo que hace? No estimula brotación, sino que frena brotación a 2 partes por millón. Por lo tanto, esos primeros brotes que vienen como adelantados, la hormona lo que hace, la citoquinina, es frenarla. Entonces me genera una mejor uniformidad. Pero hay mucha gente que lo aplica en yema algodonosa, y la verdad es que no hay buenos resultados en yema algodonosa. Si efectivamente lo miden, se van a dar cuenta que no hay diferencia de brotación. En ese sentido, prefiero que prueben, por ejemplo, la cianamida, a los 3 días, por ejemplo, o 4 días, meten un siberio con nitrato de calcio al 6%, y con eso van a tener mucho mejor uniformidad de brotación que lo que se logra con tidiazurón en yema algodonosa. Yo dejen el tidiazurón para elongación de racimo. La citoquinina lo que hace es elongar hombros, y el giberélico lo que hace es elongar racimo. Si ustedes lo miden y se ponen a aplicarlo, se van a dar cuenta de eso. Cuando yo aplico giberélico, harto giberélico, tengo un racimo bien largo pero atubado. Y cuando lo mezclo con citoquinina, logro un racimo más alado, digamos, que para nosotros en Piura es muy importante. Por eso en Piura lo ocupo mucho yo. Ok, ingeniero, esas serían todas las preguntas. Espero haber respondido bien las preguntas. Cualquiera que tenga duda, después le puede mandar a Franklin o a mí, me mandan un correo, no tengo problema. Si a alguno le quedó alguna duda grave, me escriben, yo feliz les respondo en la medida que pueda. Listo, muchas gracias, ingeniero Leonardo. De nada, Gracias a compadre, un todos, placer. gracias a todos los que han asistido. Igual la presentación se la vamos a hacer llegar a su correo, ¿sí? Muchas gracias.